el problema, entendiendo la carne y cómo se desarrolla la carne. Entonces es Juan 10:10, nuestra experiencia momento a momento. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Es eso nuestra realidad momento a momento? No, no. La vida en abundancia la hemos interpretado como esos momentos de éxtasis espiritual en donde estoy en la iglesia y ponen una música lindísima, entonces mis emociones se elevan al máximo y tengo percepciones y ¡oh, qué hermosa estuvo la alabanza! Y salgo a vivir mi vida, la realidad, y esa es otra historia. Como decíamos ayer, ¿no? Si yo voy a la iglesia y me encuentro con mis amigos y me abrazan y me siento tan querido y descanso, esa realidad Dios la quiere transportar a toda tu vida, no solamente los momentitos que voy a la iglesia, porque entonces me tocaría ir a la iglesia todos los días, a cantar todos los días, etcétera, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que hace que la vida cristiana sea tan difícil? De pronto hemos estado en la siguiente situación, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de estar en un grupo donde tienen permiso de ser vulnerables y expresar que es muy difícil vivir la vida cristiana. No sé si han tenido esa experiencia de estar con un grupo de amigos y poder decir es dificilísimo vivir la vida cristiana. Es muy complicado vivir la vida cristiana. No sé si han tenido esa experiencia. ¿Sí? De preguntarse ¿cómo se vive esto? Sí, ya no va a predicar. Ya no voy a predicar, mijito, pero si usted es el pastor. Ay, no quiero. Y aunque no se confiese en público, porque sobre todo en ambientes muy religiosos esto no se confiesa. En ambientes donde tenemos permiso de ser vulnerables, sí puedo decir, no, estoy cansado, estoy agotado. No quiero más vivir la vida cristiana, es imposible, no doy la talla, no llego al tope, no lo logro. Pero en el fondo del corazón sí tenemos eso, en el fondo del corazón sí tenemos ese sentimiento, aunque no se confiese en público, pero todos podemos reconocer que nuestras vidas cristianas son frustrantes, o que tenemos una vida cristiana exitosa, entre comillas, hacia afuera, ¿verdad? Y que puede ser que tengamos un ministerio glorioso donde la gente nos alaba y ¡wow! ¡Qué fruto produces! ¡Qué magnífico eres! Pero es solo algo para una fachada que mostramos, probablemente para buscar identidad, aceptación, ¿verdad? Pero la verdad es que necesitamos respuestas verdaderas. Me gustó mucho ese gráfico que dice, ¿y qué parte le duele? La realidad. ¿Qué es lo que le está doliendo? La realidad. Entonces, cuando ustedes no eran cristianos, o todos crecieron en hogares cristianos? No, la mayoría no. Yo no crecí en un hogar cristiano y la verdad es que cuando no era cristiana no pasaba nada. Pero apenas me volví cristiana empecé a necesitar consejería para todo. Y no hay un pueblo que vaya más a consejería que los cristianos. Pastor, ¿qué hago? ¿Qué me pasa tal cosa? Líder, ¿cómo me ayuda para resolver tal problema? ¿Qué hago que no he podido resolver? ¿Esto está correcto o está incorrecto? ¿Obro así o obro asá? ¿Hago las cosas de esta manera o de esta otra? Y estamos todo el tiempo en función de ayúdenme, soluciónenme, necesito ayuda. Y no hay gente que vaya más a consejería que los cristianos. ¿Y por qué si se supone que tenemos la vida abundante en nosotros? Si se supone que Cristo habita en mí, ¿por qué tengo que estar todo el tiempo tocando la puerta de mi líder y pidiéndole, ore por mí que otra vez estoy mal, ore por mí que otra vez estoy sintiéndome de cierta manera? ¿No se supone que la vida de Cristo está completa en mí? ¿Por qué tengo que estar recurriendo a mi líder y a mi pastor constantemente si la vida del pastor perfecto está en mí? Entonces, lo que pasa en sus hojitas, y este también me ha encantado, ese gráfico. ¿Cómo describe? Un predicador describe cuál es el problema. Les voy a leer despacito. Dice, tu problema, que no sabes cuál es, tu problema es que no sabes cuál es tu problema. Tú piensas que tu problema es tu problema. Tu problema no es el problema. Y ese es el principal problema.
Para describirlo que no se entiende. Sí, estamos viendo, acuérdense que estamos viendo el problema que es la carne. Creemos que nuestro problema es, por ejemplo, mi marido es infiel. Mi problema es la indisciplina. Mi problema es que no cumplo con las metas de la iglesia, por ejemplo. Mi problema es que no me relaciono bien con la gente. Por eso es que Dios no me usa, porque es que yo tengo un problema. Cuando Dios trate con ese problema, entonces Dios me va a usar. Tu problema es que tú no sabes cuál es tu problema. Tú no sabes cuál es tu problema y ese es tu problema. Tú piensas que tu problema es tu problema. Y ese es el principal problema. Ajá. El problema es que pensamos que el problema es otro problema. Y ese es el principal problema. Señora, diga. Yo he nacido en la religión católica, siempre. Mi padre católico, ¿por qué algunas personas sí hemos nacido en la religión católica o en la religión que sea, si Dios es uno nomás? ¿Por qué a veces no tenemos que cruzar a otra iglesia? Si supuestamente Dios es uno. Dios es uno solo. Y Dios no vino, Cristo no vino a instituir una religión. Sí. La religión, como sea que la llames, es un medio que utiliza el ser humano para intentar agradar a Dios. La religión es un medio que el ser humano utiliza para alcanzar a Dios. Dios no se puede alcanzar. Cristo no vino a instituir una religión. Entonces cualquier sistema religioso, pues es un sistema que no es de Dios, así de simple. Jesucristo vino a instaurar su iglesia, sí, la iglesia es el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo somos todos. Pero Él no vino a ponernos una etiqueta de evangélico, católico, presbiteriano, Eso no es. El enfoque no es qué religión tú tienes, porque una religión no te acerca a Dios. Es que Dios se acercó a ti, y se trata de su vida en ti. Y una religión no es la respuesta. Cristo es la respuesta. Cristo no es una religión, Cristo es una persona. Y cualquier sistema que pretenda llevarte como a seguir una serie de dogmas, haz esto pero no hagas lo otro, muévete aquí pero no te muevas, eso se llama religión. Y no es una libertad, y Dios nos vino a dar fue libertad. ¿Ya? Pero es que a veces uno tropieza con ese problema en cuestión de religiones, porque si estamos en la católica o estamos en el cristianismo, no es, siempre hay cosas que nos separan de una religión a la otra. Y se supone que Dios es uno. Y yo, por ejemplo, yo no creo en Dios, yo tengo fe en Dios. Yo voy a la iglesia que yo puedo ir, Vaya. Y eso no me hace... Eso ni te quita ni te pone. ¿Sí? Ve a la iglesia que quieras. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia no es un edificio con 4 paredes. Eso no es la iglesia. La iglesia somos nosotros. Dice que cada uno es un ladrillo del templo. Eso. Pero no es, pues ve donde quieras, donde el Señor te ponga, está bien. Cada uno de nosotros nació y Cristo está en nosotros para impactar a otros donde sea que Dios nos ponga. Si estás en tu casa, ahí Dios es luz a través de ti. Y si Dios te pone a iluminar a tu comunidad católica, después Dios te puso ahí. Y no estás bien ni mal por estar ahí. Y si Dios te puso en una comunidad cristiana, ¿de qué manera tus dones se pueden expresar ahí para edificar a tus hermanos? No se trata de una religión, se trata de la vida de Cristo. Eso es. Entonces, fíjense que ese era el renglón que seguía. Se trata de la vida de Cristo en nosotros. Así que solamente Él la puede vivir a través de cada uno, porque ya hemos venido repitiendo que la vida cristiana no es difícil, sino que es imposible.
La vida cristiana no la vivimos nosotros, en nuestras fuerzas la vive Cristo. Y cuando digo vida cristiana no me refiero a la religión cristiana, a la vida, es decir, la vida de Cristo, no a la religión, no al sistema de normas y leyes y decretos que hay que seguir para que tú pertenezcas a X o Y iglesia, congregación, sino la vida de Cristo, solo la puede vivir Él. Entonces, habiendo visto eso, y habiendo visto el tema pasado, discúlpame, nos podemos dar cuenta que nos la hemos pasado todo el tiempo viviendo en nuestros propios recursos, en lugar de permitir que Cristo viva a través de nosotros su propia vida. Hemos establecido nuestras propias maneras de vivir, maneras que la verdad no son fáciles de cambiar, más bien son difíciles de cambiar y que de alguna manera han suplido nuestras necesidades básicas. Y que aparte han podido parecer muy piadosas y muy buenas. Yo puedo desarrollar una carne piadosa y buena. Yo puedo desarrollar una vida piadosa y buena. Y como luce bonito, entonces yo no me doy cuenta que eso se llama mi carne. Porque estoy tratando de satisfacer mis necesidades, como vimos en la sesión anterior. Estoy tratando de recibir aceptación, identidad y valor a través de eso. Porque señor, ¿está bien? Y eso es más difícil de reconocer y de dejar Sí. que lo que luce mal. Bien, porque parece bien. Parece bien. Si tú tienes, como cuando escuchábamos el regreso del hijo pródigo, si tienes una carne de un alcohólico, borracho, mujeriego, ¡ay, qué horrible se ve eso! Tú tienes que cambiar para que Cristo obre en ti. Y el enfoque es tú tienes que cambiar para que Dios te bendiga. Y no hemos entendido cómo Dios ya te bendijo, como tú ya eres completo, como tú ya eres perfecto, santo y justo. Deja que Cristo exprese su vida a través de ti y se va a manifestar en tu comportamiento. Y lo que hemos entendido es, pórtate bien, haz las cosas bien para que venga la bendición de Dios. No, la bendición de Dios ya vino. Dios ya desocupó el cielo sobre tu vida. Todo completo. Dice la palabra que todas las cosas que necesitamos para la vida y la piedad ya nos fueron dadas por su divino poder. Todas las cosas que necesitamos ya nos fueron dadas. Y como eso ya es verdad en mí, entonces si Cristo se manifiesta, Él va a producir un buen comportamiento, Él va a producir unas buenas obras, Él va a producir una buena vida. Pero el sistema de la carne es, me voy a comportar bien, voy a hacer buenas cosas, voy a hacer buenas obras, o malas obras, malas cosas, para ser valorado, aceptado y para tener una identidad. ¿Sí? Entonces voy a hacer, por ejemplo, un joven que nació en un barrio pobre, en un barrio donde hay delincuencia, se vuelve un asesino porque así gana valor, aceptación e identidad de sus amigos. Y él se convierte en una figura y lo aman y lo aceptan porque hace eso. Pero también otra persona puede ser súper servicial y bien amable. Y todos, ay, tan linda la hermanita, si la ve como sirve, es que es amorosa. Cuando ella llega, ella es la que limpia todo y ella es la que barre, la que asea todo, es tan buena. Y resulta que es su carne necesitando aprobación y necesitando un lugar en donde estar, un lugar para pertenecer. Yo no me daba cuenta, antes de que, porque ya les dije al principio, ¿no? Una revelación de la carne antecede una revelación de Dios. Cuando se revele cómo es que ha sido su carne, y usted sufra todo ese revuelto y ojalá le pase como a Pablo, le va a pasar, miserable de mí, porque Pablo viene de un proceso de amor con Dios, de conocer a Dios, de wow, de entender todo con Dios y llega un punto que dice, ay, qué porquería lo que tengo, qué horrible que soy, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? ¿Sí? Entonces, en mi caso particular, ya les conté, ¿no? Sintiéndome siempre aislada, sola, rara. Entonces después me volví cristiana en mi adolescencia y era muy tímida y empezaron a pasarme un micrófono y yo no podía, y me iba. Pero después me empecé a volver muy hábil detrás del micrófono. Y cuando eran los matrimonios o los eventos sociales, yo quería estar en el micrófono y me volví el alma de las fiestas. Pero yo estaba ya parada, era para esconderme detrás del micrófono porque no soportaba estar sentada sola en la mesa. De esa manera entonces ganaba aceptación y valor.
Y ya hoy en día me invitan, Marisol, anima la fiesta. Ay, no quiero, anímela usted. Me siento, yo estoy completa, sola o acompañada, porque adentro estoy completa. Y me invitan. Antiguamente era, ¡guau! Llegó la que va a poner el ambiente, qué rico, qué alegre. Ahora, alégrela usted, yo ya estoy completa. No necesito que me admires, no necesito que me valores, porque ya estoy. Pero después del proceso de ser quebrada, ¿no? Después del proceso de no ser invitada a nada, entonces, ya no me funciona, esto que antes me funcionaba ya no me funciona. Como dice Peter, es más difícil si es una carne bonita que si es una carne fea. Y lo vamos a ver, esas maneras de vivir de las que hemos dependido y con las que hemos estado por tanto tiempo, constituyen lo que la Biblia llama carne. Y la carne es la principal barrera para experimentar la vida abundante. Estamos diciendo, pero ¿cuál es el problema? ¿De qué se trata el problema? ¿Por qué quiero vivir la vida abundante y no lo logro? Porque está el obstáculo de la carne. Recuerden que dijimos que tenemos necesidades básicas dadas por Dios. Dios nos dio la necesidad de ser amados, nos dio la necesidad de ser aceptados, de ser valorados, necesidad de ser incluidos, de tener identidad. Pero para entender primero qué es la carne, miremos de dónde viene la carne. Miren, todos los seres humanos, vinimos a la tierra de nuestro padre Adán. Entonces vinimos a un mundo caído, pero, caídos o no, todos tenemos la necesidad de ser amados y aceptados. Así reneguemos y así digamos que no, pero todos tenemos esa necesidad. Entonces, son anhelos básicos dados por Dios. Y debido a la caída de Adán y Eva, todos vinimos al mundo sin una relación con Dios. Pero a pesar de no tener una relación con Dios, esas necesidades básicas siguen allí. Todos seguimos teniendo esas necesidades. Y todos buscamos amor en los lugares equivocados. Entonces, todos empezamos a tratar de suplir esas necesidades de la manera que podamos. Usted mismo piense a través de su vida cómo se ha ido formando esa carne. Y yo les voy a hacer un gráfico para que puedan comprender un poco mejor cómo se forma la carne. Este es un ser humano. Mientras yo les voy a inventarme la carne de alguien. Este es un ser humano que tiene algunas relaciones principales. Vaya pensando usted en cuáles son sus relaciones principales. Entonces, vamos a decir que esta es una mujer. Entonces tiene sus relaciones con sus padres, con sus hermanos y relaciones de pareja. Son las relaciones que más han marcado su vida. ¿Sí? Entonces, con sus padres, vamos a inventarnos que ella tenía una madre autoritaria y un papá permisivo. O sea, una mamá fuerte y un papá débil. Que tenía unos hermanos que todo el tiempo estaban burlándose de ella. Burlas. Los hermanos, los primos y los vecinos. Todo el tiempo se burlaban de esa persona. Y parejas que todo el tiempo la abandonaban o la cambiaban por otra persona. Entonces esa persona, basada en todo esto, aprendió a desarrollar una personalidad. Cada persona la desarrolla diferente. Puede ser que basado en esto se convierta en una persona tímida, en una persona aislada, en una persona que no progresa, en una persona débil, en una persona que se esconde. O puede ser que otra persona con las mismas características se vuelva una mujer guerrera, una mujer valiente, una mujer que no le tiene miedo a nada, una mujer que se levanta y le pone la cara a todo. Ambas son su carne. Entonces, los seres humanos podemos desarrollar una carne negativa o una carne positiva. Pues igual es la carne.
porque son métodos de supervivencia. Ya les contaba yo me sentía bruta. Entonces yo estudié algo para lo que yo no estaba equipada, porque yo nací con muchas habilidades, dones y talentos para el arte. Entonces yo empecé a estudiar artes plásticas, toda la vida la gente decía, oh, ella va a ser diseñadora de moda, no sé qué. Y cuando me gradué del colegio empecé a estudiar artes plásticas, pero yo quería era tener una industria del arte. Me metí a estudiar administración de empresas. Y eso era puras matemáticas, estadística, cálculo, yo no sabía nada, pero yo me volteé el cerebro para aprender todo y sacar mi carrera adelante. Y lo hice porque yo iba a demostrar que yo no era ninguna bruta. Entonces empecé a sobresalir y la niña que era un cero a la izquierda en la casa empezó a surgir, me empezaron a tener en cuenta, ¿sí? Y de igual manera, en la iglesia, después de ser muy tímida, muy aislada, en mi casa de todas maneras me criaron con un buen sistema de liderazgo. Mi mamá es una líder, mi papá lo era, ella murió, aunque era un señor muy callado, siempre la gente llegaba a pedir su consejo. Entonces él lideraba desde su manera de ser muy callada y mi mamá, la hermana mayor de su casa, entonces lo que ella diga se hace. Entonces mis hermanos y yo somos muy líderes, donde quiera que estamos es algo así como se hace lo que uno dice, ¿qué vamos a tal cosa? ¡Vamos! Resulta que yo con esta carnecita negativa aparentaba una carne positiva. Entonces, cuando empecé a entender esto, la gente pensaba, no, Marisol es carne positiva. O sea, vamos a sacar este proyecto adelante, vamos a hacer que las cosas sucedan, vamos a ir por más. Como les contaba ahorita, vamos a echarle tierra a esta situación y vamos a seguir adelante. Porque me educaron para ser valiente y para no ponerle atención a las cosas, ¿no? ¿Está llorando? No, eso no lloré. Levántese, deje la lloradera y levántese. ¿No? Pero en realidad lo que había allí era una carne negativa, disfrazada de positiva. Vamos a sacar, vamos a cumplir la meta, vamos a dar la talla. Resulta que una persona con carne negativa es una persona temerosa, desconfiada, pero una persona con carne positiva que nosotros, uno ve a una persona con carne positiva y uno dice, wow. Uno no dice es carne positiva, sino wow, qué líder. Esta persona vuela, esta persona logra sus metas. Resulta que pudiera ser una persona que esconde un orgullo bien profundo. Es que yo soy mejor que ustedes. Es que yo sí doy la talla. Es que sí, yo sí cumplo mis metas. Yo sí cumplo mis objetivos. Y puede que dé mucho la talla y que cumpla mucho sus metas y sus objetivos, pero resulta que tiene un orgullo muy difícil de tirar al suelo. Entonces, ¿por qué esta persona busca amor, aceptación e identidad en estas situaciones? Que todos fuimos creados y diseñados para eso. Tanto la persona que tiene carne negativa como la que tiene carne positiva está buscando ser aceptado, ser valorado y tener identidad. Ambos. Y hemos buscado amor en los lugares equivocados. Nos la pasamos buscando amor en los deportes, en la familia, en el estudio, en la religión, en los negocios, en las relaciones, por nombrar unos poquitos. Y todos desarrollamos ese sistema. Y la carne, en realidad, es la manera como cada uno trata de suplir esas necesidades básicas dadas por Dios en su forma personal. Y particular de encontrar amor, aceptación, identidad, valor. Es un patrón de conducta. Todo el mundo tiene carne, toda la gente tiene carne. Hemos pensado que la carne es pecar. Hemos pensado que la carne es hacer cosas feas. Hemos pensado que carne es hacer cosas malas. No, eso es lo que produce la carne. Aquí volvemos a tocar el versículo de Gálatas 5. Gálatas 5, del 19 al 21, que dice, la obra de la carne. Fíjense, ayer hablamos de dependencia y de permanencia. Ayer dijimos que si permanecemos en Cristo, que es la vid, Él mismo va a producir su fruto. Dice, si permanecéis en mí, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí lleva mucho fruto. Ahí no dice, el que se esfuerza mucho lleva mucho fruto. El que permanece en mí, porque su propia vida produce el fruto. ¿Sí? Su propia vida produce el fruto. Pero si yo dependo de la carne, es decir, de este sistema, si yo dependo de este sistema,
el resultado va a ser las cosas malas. ¿Sí? El resultado va a ser un mal comportamiento. No es que yo me porto bien para producir un resultado, sino que yo dependo para producir un resultado. Y todo se trata de dependencia, por eso es que la palabra de Dios dice que dependamos del Espíritu y no de la carne. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu, dice, sed llenos del Espíritu. Y ser llenos del Espíritu es depender del Espíritu y no de la carne. Si dependo de la carne, pues voy a obtener fracaso y frustración. Carne es la manera de suplir mis necesidades en mis propios recursos. ¡Ja! Me encanta cada vez que leo Filipenses 3, del 3 al 6, porque allí se nos desenmascara cómo era la carne de Pablo. Y vuelvo y los invito a que lean Romanos y que lean, después de leer unas 3 veces Romanos, lean Filipenses y puedan mirar a Pablo, porque él es el que más describe de qué se trata la vida cristiana. Entonces dice Pablo, aquí hay una descripción de la carne de Pablo, en Filipenses 3, del 3 al 6. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Es decir, no teniendo confianza en mi propio buen desempeño o en mi sistema de suplir necesidades, en mis recursos. Y fíjense lo que dice Pablo. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, pues yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? ¿Cómo ven esa carne? Positiva, sí. O sea, le está diciendo, si usted me quiere juzgar en la carne, o sea, si usted quiere medir los resultados que alguien da, mire mi carne. Soy hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. O sea, nadie se sabe la ley mejor que yo. Soy cumplidor de todas las ordenanzas. Si alguien tiene de qué gloriarse de la carne, pues yo más, dice Pablo. Mi carne está bien adornada. Tengo todos los títulos. Este Pablo vendría a ser como un gran ejecutivo, teólogo, el rector de una gran universidad, o una persona, un ilustre y notable personaje de la vida pública. Alguien muy notorio con una vida intachable. Porque él dice ahí, irreprensible. Irreprensible. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea, no, usted no tiene tacha de mí, está diciendo allí Pablo. Pero ¿sabe qué? Esa es mi carne. Y más adelante dice, pero cuántas cosas he estimado como ganancia, las tengo como basura. Y la versión original dice que eso para él es escoria, por amor a Cristo. O sea, esto, yo soy el mega líder. Si tuvieras cuánto fruto produzco, si tuvieras cómo me porto de bien, si tuvieras cómo hago de bien las cosas, cuánto sirvo, cuánto, etcétera. ¿Es la vida de Cristo manifestándose a través de ti? ¿O es que estás buscando amor, aceptación e identidad a través de eso porque no te has sentido completo? Pregunta personal para que cada uno se responda. Hay un autor que si lo pueden buscar, está bien bueno. Allí lo tienen apuntadito, se llama Bill Kilkham. En su libro Garantía de Vida resume así lo que es la carne. La carne se refiere a las antiguas maneras o a los antiguos patrones con los que has intentado tener todas tus necesidades satisfechas a través de las antiguas maneras. Las antiguas maneras y los antiguos patrones aún están allí. Les quiero decir que aún están allí. ¿Recuerdan el último gráfico que vimos? No sé si aquí tenemos grafiquitos de la carne. No los tenemos. Pero recuerdan en la anterior sesión que vimos, este es el panorama de la humanidad, espíritu, alma y cuerpo. Este es el espíritu completo con Cristo.
Pero resulta que la carne aún sigue allí, o sea, nosotros esto lo tenemos todavía. Cada uno de ustedes y yo tenemos la carne ahí todavía, y está vivita y coleando, y esa no se murió con la crucifixión. Aquí en la crucifixión se murió mi antiguo yo, mi vieja naturaleza en Adán, pero de esa antigua naturaleza quedó un residuo que ayer les explicaba, es una espinita que está en el dedo, me molesta y me fastidia, pero no soy yo. Es un residuo que quedó de la vida de Adán, ahí quedó la carne y quedó el cuerpo del pecado, y cuando estos dos se confabulan, porque estoy dependiendo de lo externo y no del espíritu, pues entonces, cuando estos dos se confabulan, yo estoy produciendo las obras de la carne. Y el enfoque de la carne es hacer, 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 hacer. Por eso dice ahí Gálatas, si lo leen otra vez, dice las obras de la carne. Ahí no dice el fruto de la carne, ahí dice las obras de la carne. O sea, el enfoque de la carne es hacer, hacer, hacer. Pero el fruto del Espíritu, y cuando se habla de fruto, ¿a ustedes qué se les viene a la cabeza? Una planta con ramas y con frutos. ¿Sí o no? Fácil. Y el fruto, y yo no veo una planta corriendo, haciendo, y una rama desesperada por producir el fruto allá, produzcase, produzcase. El árbol produce la vida suficiente, el agua, los nutrientes, la savia, para que pase por las ramas y el fruto se produzca. Y se trata de dependencia de la vida de Cristo en nosotros. De todas maneras, sí hay victoria en Cristo, claro que sí, porque nosotros somos vencedores y victoriosos, ¿verdad? Y en el momento en que Cristo viene a vivir su vida en nosotros, Él le quita el poder a la carne, le quita el poder al cuerpo del pecado, y ya no es esto lo que me gobierna, es Cristo quien gobierna. Entonces, una mentalidad, a ver, allí dice que la carne es difícil de tratar. En realidad la carne es imposible de tratar. Ni Dios la trató, o sea, Dios no la mató. Dios no la mata y Dios no tiene nada que ver con la carne. Y hoy, no sé si era hoy que estábamos hablando o al desayuno que hicimos el comentario o algo. ¿Qué fue lo que pasó? Que alguien dijo, es que yo me la paso batallando con la carne y me la paso batallando con la carne. No batalle, eso no es problema suyo. La lucha es entre el espíritu y la carne, dice lea Gálatas. La lucha es entre el espíritu y la carne, no es entre usted y la carne. Porque usted, mire, usted es un ser espiritual perfecto y santo. Y si está enfocado todo el tiempo en su carne, pues no piense en elefantes rosados. Y si su enfoque es también en ser una persona que da la talla, que no voy a pecar, no piense en elefantes rosados. ¿Eh? Quiero que vayan a sus Biblias y vamos a abrir. Bueno, esto lo vamos a abrir más adelante. Ahorita vamos a verlo. No quiero desenfocarlos de los apuntes, que me vienen otras ideas y empiezo a bailar, y entonces no, mejor me enfoco. Bueno, allí tienen en sus apuntes, está más profundamente lo que les acabo de decir, ¿sí? Por ejemplo, allí hay unas características de tipos de carne. Si lo encuentran debajo de esta gráfico de la viejecita, hay un niño allí que está ayudando a una viejecita a pasar la calle. ¿Lo ven? Entonces, allí, ese gráfico dice, cualquier cosa, así sean buenas obras, como testificar, ir a la iglesia, predicar, ser el mejor padre, el mejor esposo, etcétera, pueden ser patrones de conducta de la carne. Los estás usando para suplir tus necesidades y encontrar vida o identidad fuera de Dios.
¿Cómo les parece eso? ¿Ustedes han visto personas que son súper buenas? ¿Ustedes han visto personas que a todo el mundo le hacen favores? ¿Que siempre están dispuestas a que los demás se sientan bien con ellas? Ay, tan linda la hermana. ¿Y saben qué es? Es la carne tratando de ser aceptada. Es su propia carne tratando de ser amada. Por favor, no me vayas a rechazar. Yo hago lo que sea con tal de que tú no me rechaces. Yo hago lo que sea con tal de que no me saques de este grupo y con tal de tener identidad. Lo que sea. Y entonces cuando tú descubres que es un patrón tuyo de que estás siendo buenísima para ser aceptada y decides parar, lo primero que va a pasar es que te van a acusar y te van a rechazar y te van a decir, pero usted ya no es como era antes. ¿Qué le pasa? Ay, ya, necesito descansar en verdaderamente quién soy. ¿Sí? O la persona que es el líder exitoso, que hace todo bien hecho, que es la persona que más ha estudiado, que es un deportista excelente, y que todo eso lo ha hecho para ganar aceptación e identidad. Cuando descubre su carne, lo mismo. Está la persona que es perfeccionista. ¿Ustedes conocen gente perfeccionista? Yo batallo con eso, pues ya no batallo, ya he ido como, carne perfeccionista, porque hija de un artista y melancólica y ya. Entonces, todo tiene que quedar perfecto. Entonces, ese perfeccionismo agudo me llevó a ser incisiva y soy incisiva en todo, soy no era, porque ya soy libre de eso. Entonces la gente se tiene que portar así, pero ¿por qué no hacen las cosas así? ¿Por qué no sale todo perfecto? Y yo misma voy a hacer las cosas porque si no, no salen bien. La carne controladora. ¿Sí? El perfeccionista aprendió en su casita que todo tiene que tener su lugar y que tiene que hacer todo perfectamente para tener valor y aceptación. Porque probablemente si no hace las cosas bien, probablemente fue un niño que cuando no hacía las cosas bien, su papá le daba una bofetada. Aprendió a hacer las cosas bien para evitar esas bofetadas. ¿Sí? Ahí hay bastantes ejemplos que los hemos ido tocando a lo largo del tema. Entonces usted mismo los puede leer. Está el tema de ser codependiente, ¿verdad? Está el tema de ser complaciente, o la persona que trabaja muchísimo, 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 que son las personas trabajólicas, que no descansan nunca, ¿sí? Están todo el tiempo trabaja y trabaja y trabaja porque encontraron valor en eso. Entonces analicemos a una persona cristiana que tiene muchísimo temor al fracaso, pero trabaja más de las 8 horas normales, ¿verdad? Y hace todo lo que el jefe le dice, no lo cuestiona, jamás le dice que no al jefe, jamás pone límites, jamás dice no, voy a pasar tiempo con mi familia, nunca pone límites. Entonces abandona su sentido de integridad, no tiene una vida equilibrada, entonces se convierte en un esclavo. Entonces, ¿quién sabe a qué le puede llevar eso? Y para que usted descubra cuál es su carne, en dónde está enfocada su vida, qué es lo que usted está, de dónde está usted succionando vida, porque eso es la carne, es algo que busca, es como una, yo lo miro así como una araña peluda, un pulpo que va agarrando y agarrando y agarrando y busca de donde sea vida, 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 de dónde usted succiona vida, qué le da a usted identidad, en donde usted se siente satisfecho y se siente que es aceptado y que es valorado y que encaja. ¿Es la vida de Cristo que se está manifestando a través de usted o es que usted está desesperado por ser amado? ¿O es que usted necesita encontrar identidad en hacer algo? Más adelante, lo que Dios hace cuando Él revela la carne, ¿cierto? Él revela la carne, hija, hijo, es que has dependido de esto para obtener vida y lo que obtienes es muerte. Cuando Dios lo revela y uno tiene después la revelación de Dios,
entonces puede ser que esas mismas cosas se manifiesten a través de usted, pero ya no es usted, es Cristo. Por ejemplo, en mi caso particular, yo por años y años y años el ministerio, hagamos, y años de fracaso y de frustración. Floreció por muchos años, pero después nos dimos cuenta, ay, no es Cristo el que lo está haciendo, es que somos muy buenos ejecutivos. No es Cristo el que lo está haciendo, es que somos verdaderamente buenos planeando, ejecutando. Sí, oramos y le entregamos a Dios, pero es que hemos sido nosotros los que estamos haciendo. Y ya nada funcionaba. Nadie venía a las reuniones, me pusieron a liderar un grupo de profesionales y quien era mi mejor amiga y me juró amor eterno empezó a difamarme horrible, a hablar, pero feo. Y yo decía, ven, pero ¿qué pasó? No, feo, o sea, cosas que yo decía, uy, ¿tú piensas eso de mí? O sea, y mucha gente se fue, se retiró hasta que quedamos los mismos dos gatos. Entonces era algo muy floreciente. Dios revelando, es que eres tú la que lo está haciendo, no es mi vida la que lo hace. Es que tú te has vuelto disciplinada, es que tú vives en un sistema de autodisciplina bien bonito, pero eres tú, no soy yo. Has estado consumiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal y no del árbol de la vida. El árbol del conocimiento del bien y del mal es lo que alimenta la carne. ¿No le pasa que está todo el tiempo preguntándose, ¿será que estoy haciendo lo correcto o lo incorrecto? ¿Será que esto está bien o está mal? ¿Camino por aquí o por allá? Líder, ayúdeme. ¿Será que está bien si abandono a mi esposo? Para todo, dependiendo de alguien. Cuando tú no sabes cuál es tu identidad, tú tienes que depender de alguien que te la diga. Y no de Cristo directamente, Cristo es la fuente. Y entonces estás consumiendo el árbol del conocimiento del bien y del mal, que será el árbol que alimenta el alma. Y el alma tiene poder. Y el alma puede producir cosas bien interesantes. Porque es muy escandalosa y puede producir grandes proyectos. Y yo he visto gente produciendo grandes cosas en su carne. Y luz espiritual. Porque la carne se puede disfrazar de espiritual. Entonces, si usted tiene una carne que es bien servicial y que es bien amorosa, entonces usted luce bien. Lo feo es si es una carne agresiva, lo feo es si es una carne grotesca, grosera, infiel, lujuriosa, eso es feo. Pero no solo eso es la carne. La carne es depender de mí mismo para lograr los estándares de Dios. Y no de Dios. Pero cuando yo tomo del árbol de la vida, es la vida la que se manifiesta. Y entonces eso que yo antes hacía en mis fuerzas, descansando en Dios, se produce. Es lo que estoy experimentando actualmente. A mí me preguntan, ¿y usted a qué se dedica? Ay, a descansar. Yo me dedico a descansar. De verdad que cuando yo meto la cucharada y yo hago, las cosas me salen mal. Me salen mal. Después de fracasos y fracasos que con tiempo les podría contar, yo no quiero hacer nada. Yo ya me frustré mucho, que ya no hago nada. ¿Qué hago? Descansar. No quiere decir que estoy botada en mis petacas durmiendo, sino que descanso en que Cristo mire a ver qué hace a través de mí. Y en la medida de la dependencia, Él se expresa a través de mí de unas maneras pero locas. Y es la época de la vida donde las cosas están floreciendo. Muchas áreas están floreciendo, otras todavía no, porque estamos en proceso. Ayer lo aprendimos, no estamos completos a nivel del alma. En el espíritu sí, pero eso se va manifestando mientras estemos aquí vivos. Ahí va Dios trabajando una área, otra área, otra área, otra área. ¿Sí? Es como un jardín, entonces Dios va trabajando por aquí, quema por allí, corta por acá. Se produce fruto aquí, pero acuérdense que dice la palabra que cuando produce fruto lo corta para estar constantemente dependiendo de Él. Entonces esa personalidad brillante, fíjense, yo le oía, no quiero hablar porque era muy tímida, siempre muy divertida, muy chistosa, muy cuenta chistes y esto, pero para ocultar una profunda tristeza,
Cuando Dios rompe esa profunda tristeza, soy chistosa, soy divertida y me paro a hablar y mi trabajo es hablar. Pero ahora es la vida de Cristo a través de una vasija rota. ¿Sí? Es diferente. Entonces es que te preguntes a ti mismo. Para mí, decía Pablo, para mí vivir es Cristo. Para ti vivir es, ¿qué es para ti vivir? No sean evangélicos. Para mí Cristo, ay sí, aleluya. No, para usted vivir son sus hijos. Es que si mi marido me muero. Es que si a mis hijos les pasa algo, yo me muero. Es que si me quitan el ministerio, yo me mato, pues. Para mí el vivir es, cada uno contéstese. Para mí el vivir es mi trabajo. Si me quedo sin trabajo, me quedo sin piso. El vivir es mi imagen, el vivir es mi reputación. Cuando nosotros colocamos nuestra vida en las manos de Dios, Él se encarga de revelar nuestra carne. Cuando nuestra carne se revele, después Dios se va a revelar. Entonces decimos, Dios, ayúdame a conocerte más. Y créanme que Dios no nos da una ayudadita, ni nos da una manito, porque es que eso es como si Dios fuera mi ayudante, ¿sí? Ayúdame, venga y me ayuda, venga y yo hago y usted compleménteme. No, yo me rindo completamente ante ti para que tú hagas y para que tú te reveles como tú eres. Y esa revelación va a ir tumbando estructuras y va a ir tirando al suelo sistemas y patrones de los que estamos agarrados, y puede que nos duela, y puede que aún nuestra reputación se vaya al suelo. No sabemos, pero necesitamos que esa carne sea desenmascarada. Entonces, para mí vivir es un resumen al final de cómo tratar con la carne podría ser el siguiente. Entonces, número 1, entienda. Usted no es el responsable de tratar con la carne, y si usted está constantemente psicoanalizándose y autoobservándose, va a estar frustrado. Porque lo que hacemos es, bueno, ¿por qué las cosas no me están saliendo bien? ¿Qué estaré haciendo mal? Ay, es que mi carne, Señor, quiero mirar. Y empieza usted a autoobservarse. No se autoobserve porque se va a frustrar. Ponga los ojos en Cristo, en la obra completa de Él. Usted no es el responsable de tratar con su carne. Cristo ya trató con ella, pero quedó un residuo, ¿verdad? Cristo crucificó nuestro viejo hombre y quedó ese residuo. El Señor crucificó al viejo hombre, es decir, nuestra naturaleza en Adán, al morir en la cruz, y con Cristo estoy juntamente crucificado. Y lo que usted sí puede pedirle a Dios que le revele es esa muerte con Él. Estoy muerto. Estoy muerto. ¿Por qué la carne sigue vivita y coleando? Porque es escandalosa, pero comprenda que Dios ya trató con la carne poniendo el antiguo yo en la cruz. Segundo, debe entender, eso es súper clave, que entienda que la carne no es usted. Mi carne no soy yo, la carne no es mí, es la carne no soy yo. Esa persona temerosa, insegura, ansiosa, esa persona desesperada por aceptación, ese no es usted. Usted es uno con Cristo, ese sí es usted. Esa persona hermosa, preciosa, perfecta, floreciente, ese es usted. Pero como la carne, el falso yo, la falsa identidad, tiene una voz igualita a la suya. Habla en primera persona. Y entonces dice, soy un fracasado, soy una bruta, soy una inútil, no doy la talla. Esa no es su voz, pero habla como usted, entonces uno piensa que es uno. Es falso, es un ser falso, que a medida que Dios le va revelando, ese ser falso se va a ir quitando el poder y ya va a ser más fácil que usted pueda identificar, no soy yo, es la carne. ¿Sí? No es usted. Son sus antiguas maneras con las que aprendió a sobrevivir para vivir separado, independiente de Dios. La mentira de Satanás en el Edén, cuando les dijo,
si comen de este árbol no morirán. Y Eva le dijo, ay, es que Dios nos dijo que íbamos a conocer el bien y el mal, y que íbamos a morir. No, ustedes no van a morir, ustedes van a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Lo que había intrínseco en esa mentira es, ustedes pueden ser como Dios, pero sin Dios. Esa es la mentira que está ahí. Usted puede ser como Dios, pero sin Dios. Y les digo, usted puede ser un buen cristiano sin Cristo. Y usted puede hacer muy buenas obras, pero son suyas, no es Cristo. Diferente. Es diferente. Dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y de la verdad tiene dos implicaciones. Por un lado, revela, pero por otro lado, libera. Y recuerdan el dicho que dice, la verdad duele. Entonces su carne, cuando su carne sea revelada, pues la verdad es que le va a doler. Al extremo de gritar como Pablo, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Pero vamos a tener libertad. Aún de eso. Tercero, tú mismo tienes una decisión. Puedes tomar responsabilidad por tus antiguos patrones de conducta de la carne o, porque no es un y, sino una o, decidir vivir con los recursos de Cristo. Ahora sí, vamos a buscar. ¿Tienen una Biblia a la mano? Gracias. Sí, Primera de Corintios. Primera de Corintios 2. Fíjense, y aquí vamos a entender un poquito más. Dice Pablo en 1 Corintios 2, 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas sin que él sea juzgado por nadie. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo. 3, del 1 al 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. En efecto, habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Vamos a desmenuzar esto para... ¿Ustedes se dan cuenta que allí Pablo está describiendo a 3 tipos de personas? Pablo le escribe a los corintios, que eran unas personas que ya llevaban tiempito escuchando la palabra, tiempito siendo discipulados, y él está explicando 3 tipos de personas. Él dice, pero el hombre natural, tenemos aquí, a ver si puedo borrar bien esto. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu porque han de discernirse espiritualmente. Este es el ser humano y en el espíritu humano hay, bueno, en el centro del ser humano hay, por decir, un trono, una silla, un tronito, de todos los seres humanos. Entonces la persona natural es una persona que no percibe las cosas del espíritu, para él son una locura. Es decir, esta es una persona muerta espiritualmente, es un no hijo de Dios, es un no nacido de nuevo. Esta persona tiene su carne, o ego, o yo, o ser falso,
sentada en el trono. Eso es carne, ego, yo, ser falso, falso yo, ¿no? Yo falso. Jesucristo no está en su vida. Esta es una persona natural, ninguno de nosotros es natural, según lo que dice Pablo. Pero él dice más adelante, pero él, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas sin que él sea juzgado por nadie. El espiritual es una persona que decidió depender del espíritu. Ya es una persona que tiene a Cristo reinando en su vida. Y su vida, su ser entero, su ego, su yo, está sujeto a los pies de Cristo. Para esta persona natural, todos sus intereses están en desorden, frustración, de acuerdo a los planes de Dios. Una persona espiritual, es una persona cuyos planes, proyectos, están en armonía de acuerdo al plan de Dios. Porque Cristo es el que dirige y Cristo es el que gobierna. Así por fuera parezca un caos, pero es una persona que depende de Cristo. Pero fíjense lo que dice el 3, del 1 al 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche, no alimento sólido, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Y entonces está una persona carnal, es una persona que depende de su carne, de su ego, de su falso yo, de su autodependencia, de sus propios recursos para vivir la vida cristiana. Y entonces Cristo está a un ladito. Eche para allá que yo dirijo esto. Todos sus intereses resultan igual que este que no tiene a Cristo, un desorden completo. Esta es una persona carnal. Y fíjese cómo lo llama Pablo, inmaduros, niños. Ustedes no son capaces, yo les quiero dar sólido, pero me toca volverles a dar lechecita porque ustedes no han entendido que es la vida de Cristo la que produce verdadera abundancia. Y yo puedo ser un líder que lleva años y años en la iglesia y autoproclamarme bien maduro porque llevo 20 años liderando. Pero ser bien carnal, ¿sí? Y lo que Dios quiere es que sea su vida la que se manifieste y no la vida de la carne. Y por eso es que Pablo dice, me toca volver a darles los rudimentos, la papita masticadita, porque ustedes no son capaces. Y fíjese que aquí repite lo que dice Efesios, porque es que entre ustedes todavía hay celos, contiendas, disensiones. Son carnales. Todavía usted está lleno de envidia, usted está lleno de celos, de contiendas, de rabias. Y en Efesios, ¿qué dice? La obra de la carne son iras, celos, contiendas. Es lo mismo. Entonces necesitamos que la carne sea revelada. Necesitamos que Dios nos muestre de qué manera hemos dependido en esa carne.